En el vídeo de hoy intentaré relacionar dos temas que aparentemente nadie vincula, ni los políticos por supuesto, ni en los medios curiosamente. Mientras el debate se mantiene en aquellos temas que sirven para rellenar la ventana de Overton, dejamos de buscar la explicación técnica de lo que está pasando, cómo va a influir en el futuro y con qué elementos debe relacionarse. La ventana de Overton es una teoría sociológica, algunos dicen que política, que representa el número de debates o temas de interés aceptables por el público, como si de una ventana estrecha se tratara, en la que no caben todos los temas posibles, solo unos pocos. Para cada momento, esta ventana incluye un rango de debates concretos de acuerdo al clima de la opinión pública. De esta manera se dejan fuera otros que tal vez son más importantes, pero que no hay manera de meter por esa ventana. Se suelen manejar unos 3 o 4. Ahora tenemos muchos frentes, pero algunos no tocan de cerca la vida más inmediata. Sin embargo, por la ventana entran otros que ya están prediseñados en los laboratorios de opinión. Así se maneja muy bien el grado de descontento. Lo grave es que en este barrizal no solo entra un gobierno, no, entra todo Dios. La oposición porque cree que son los temas de interés, los medios porque ven que son los temas que tratan todos. Un círculo vicioso, hasta que no hay un hecho detonante, no entra otro tema. Y es por culpa de esto que es muy difícil relacionar dos temas aparentemente lejanos, pero que sí tienen un punto de enlace directo. De eso te voy a hablar hoy. Hoy voy a relacionarte dos temas que no verás en los medios vinculados en ningún caso. Te hablo de la decisión del Banco Central Europeo de pasarse por el forro la inflación al 2% y la tasa de pobreza que no para de aumentar. Quédate hasta el final. Abre la ventana de par en par, porque hoy esto sí que te interesa. El porcentaje de población en riesgo de pobreza, en riesgo de exclusión social, ha saltado en un año del 25 al 26,4%. La crisis sanitaria ha llevado al paro a muchísima gente, mucha más de la que aparece en las cifras oficiales, ya que hay mucha gente que ni busca ni espera trabajar. Y eso es un problemón. 1 de cada 2 está en situación de riesgo, de exclusión social, y solo hace falta ir a cualquier centro de apoyo social y verás cómo se ha disparado eso que llamamos las colas del hambre. La población que se encuentra en situación de carencia material severa era el año pasado del 4,7%. Hay factores clave muy importantes. El paro es uno de ellos, la nacionalidad incluso, el sector productivo y el coste de la vida es otro. Las cifras lo que dicen es que el riesgo de exclusión social se ha disparado este año. Y como te decía, mientras los medios y sus señorías hablan y hablan de fondos europeos, de ayudas que no llegan, del poder judicial, de sí es sí, o de si una dictadura caribeña es una dictadura o no lo es, la gente en riesgo de pobreza va aumentando. La encuesta de condiciones de vida del INE muestra que en el año 2020 la tasa AROPE, que mide 3 elementos, el riesgo de pobreza, las carencias materiales y la baja intensidad en el empleo, esa tasa aumentó más de un punto del 25,3 en el 2019 al 26,4 el año pasado, y aún no estamos hablando de lo contundente de la crisis sanitaria. De esos indicadores hay uno que recoge muy bien el problema que se avecina, el de los efectos de la crisis sanitaria, el que afecta al índice de las carencias materiales. Ese índice ha llegado al peor dato desde 2014. Carencia material severa. Quiere decir que un hogar tiene problemas en al menos 4 de 9 indicadores, que van desde la posibilidad de comer carne al menos cada 2 días, hasta poder irse de vacaciones una semana al año, pasando por mantener la temperatura adecuada en casa, a tener capacidad de hacer frente a gastos imprevistos o retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, como puede ser el alquiler o el gas. Bueno, pues precisamente lo que más aumentó en el año 2020 fueron las carencias materiales severas por el pago de gastos. La vivienda pasó del 8,3 al 13,5% de problema. La imposibilidad de mantener la temperatura adecuada en casa pasó del 7,6 al 10,9%. Y la posibilidad de comer cada 2 días carne, pollo o pescado del 3,8 al 5,4%. Eso es pobreza. También hubo un empeoramiento en 2020 en los siguientes indicadores de ingresos. El 10% de la población dijo que llegar a fin de mes es algo casi imposible. Son 2,2 puntos más que en 2019. Y espera, que aún hay más. El 35,4%, 1 de cada 3 españoles, no puede afrontar ni un solo gasto imprevisto. Se te rompen las gafas y entras en quiebra. Esta es ahora mismo la situación con dos frentes concretos. El paro, que explica ya la mitad de la pobreza en España, y otro, la subida de precios, especialmente la luz. Este año 1 de cada 10 hogares en España ya no puede permitirse tener su hogar a la temperatura correcta. Y es aquí donde te estarás preguntando, ¿pero dónde está la relación entre la decisión del Banco Central Europeo de subir el margen de la inflación al 2%
y esa tasa de pobreza? Pues en que si no hay barrera a la subida de precios, el segundo baremo, el de no llegar a fin de mes, se va a complicar, porque a cada subida de precios se reduce la capacidad adquisitiva. Y además, porque a mayor aumento de precios, mayor presión para las empresas para vender a menor margen. A menor margen, menor beneficio. Y a menor beneficio, menos empleo. Es que es muy simple. Pero veamos por qué el Banco Central Europeo, el BCE, se ha pasado por el arco del triunfo, todo para lo que había sido creado. El pasado jueves, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos, anunciaron cambios en la estrategia de la política monetaria del propio banco, que supondrá el mayor cambio que se realiza desde 2003. La sorpresa ha sido el cambio por parte del BCE del objetivo de inflación. Lo que hasta el jueves era cerca, pero por debajo del 2%, se ha convertido en un objetivo del 2% simétrico. El BCE no tomará acciones para combatir la inflación, aunque ésta supere el 2%. La institución, con sede en Frankfurt, ha decidido reorientar su mandato ante la encrucijada entre apostar por incentivar la recuperación o mantener los planes de estímulo y atenerse al mandato que tiene como Banco Central, priorizar el control de la inflación, básicamente. Pues se ha impuesto la primera, y para ello ha dado una nueva lectura a su mandato, se lo ha inventado, y ha decidido fijar la estabilidad de precios como que la inflación pueda llegar al 2% o más. No sabemos exactamente cuánto es ese más, porque creen que lo que está pasando con los precios es algo temporal y moderado. De hecho, estos tipos dicen que les ha sorprendido que la inflación no subiera a pesar de los programas de política monetaria sobre reducción de tipo de interés, facilidad de depósito, facilidad marginal de crédito o de las operaciones de refinanciación a largo plazo. Pero llegó la crisis sanitaria y otro programa de compra de activos por valor de 750.000 millones de euros, que junto al ahorro forzoso de los hogares debido al confinamiento y, todo lo que supone tener en el sistema tanta liquidez, está haciendo despertar el monstruo dormido de la inflación. Y prefieren eso, prefieren inflación. De momento es que están cagados, creen que si suben el tipo de interés se llevan por delante todo lo que significa haber adquirido deuda por todas partes. Una cosa que no hay que perder de vista es que una tasa de inflación del 2% significa una pérdida de poder adquisitivo del 2%. Si sube la inflación un 2% y tu sueldo no, este año podrás invertir o gastar o comprar un 2% menos, que es muy simple. Si los tipos no suben, además, tus ahorros no crecen tampoco, con lo cual no manejar bien esto de la inflación puede ser un desastre. Fíjate, y esto es importante, incluso habiendo hecho las cosas bien, cumpliendo el objetivo que marcaba el Banco Central Europeo, desde el año 2000, en los últimos 20 años, el euro ha perdido un 30% de su valor. Por la inflación. La inflación es el impuesto del pobre y del asalariado, y como decía Milton Friedman, es un impuesto sin ley, sin legislación. ¿Cuánto tiempo debería de mantener la eurozona una política monetaria despreocupada de la tasa de inflación para cerrar la brecha? Si el Banco Central Europeo va a utilizar la excusa de que anteriormente la inflación en la eurozona ha estado por debajo del objetivo, podríamos esperar una tasa del doble o más del objetivo del 2% durante varios años. Ojo, pero el peso de la realidad es de plomo. El riesgo que tenemos es que suba la inflación, no crezcamos al nivel previsto, se suba el salario mínimo y se reduzcan los ingresos tributarios y aumenten los gastos públicos. Que suba la inflación es casi seguro, por la tensión que va a generar las peticiones de incrementar el salario mínimo. Curiosamente, la subida del salario mínimo interprofesional suele producir menor capacidad adquisitiva de los que lo disfrutan, pues los precios acaban subiendo porque el coste de producción sube y se repercute en el precio final de estos. Y al final, los que compran, los que iban a comprar más cosas porque cobraban más, pues pueden comprar menos porque han subido todos los precios. Que suba la inflación es casi seguro, porque hay demasiado dinero en el sistema. Es la teoría del barquero. Un barquero, su barca, un río para cruzar, 5 personas que quieren cruzar y solo puede subirse uno. El barquero dice que adelante. El coste que tiene subirse a ese barco y cruzar el río son 5 euros. El segundo de las personas que hay allí dice, yo te voy a dar 10 euros para cruzar el río. El barquero dice, pues entonces cruzas tú. El tercero le ofrece 15, el cuarto le ofrece 20 y finalmente el quinto que quiere cruzar dice, yo te voy a dar 50 euros por cruzar el río. Efectivamente, como en el sistema hay más dinero, cuesta más dinero, más arriba los precios. Y a la vez que sube la inflación, puede haber un estancamiento económico. No hablo del rebote del PIB que iremos viendo. Se nos dirá un crecimiento inédito del PIB del 6% o más, y eso durante 2 años.
pero eso es la teoría del ascensor. La teoría del ascensor defiende lo siguiente. Estábamos en la 7ª planta justo cuando empezó esto del confinamiento, la crisis sanitaria, etcétera, y caímos al bajos 3. Caímos a un subterráneo, al parking -3. El ascensor estaba allí cuando empezamos a abrir la economía y empezamos a subir mucho. De hecho, una gran subida fue llegar a la planta baja. Y ahora, en el 2022, seguramente llegaremos a la 2ª planta. Pero estamos a 5 plantas de donde estábamos inicialmente. Esa es la teoría del ascensor. Podemos decir que crecemos mucho, pero estamos muy lejos de donde estábamos. Por lo tanto, el riesgo de estanflación es muy importante en apenas 2-3 años vista. Es de susto o muerte. Si el BCE no se atreve a hacer un buen trabajo para evitar la inflación y por lo tanto evitar que nuestro poder adquisitivo no se vea disminuido, estamos perdidos. Pero estamos en un barco sin capitán. Algo me olía. Viendo la pandilla que solemos enviar a Europa, no me extraña. Recuerda que a Europa enviamos siempre a aquellos que ya están, pues, de retirada, o sea que tela. Volvamos al tema concreto. En España la inflación cerró el mes de julio al 2,7%, el nivel más alto desde abril de 2017, y supone que de febrero a junio, en solo 5 meses, los precios han pasado del 0 al 2,6%. Va tomando velocidad. La inflación ha estado en negativo desde abril del año pasado hasta diciembre, por lo que la cosa se está acelerando. Es decir, que con esta nueva definición del Banco Central Europeo evita que si en los próximos meses la inflación sube bastante más por encima del 2%, no se vea obligado a tomar medidas aunque Alemania se las pida, ya sea subida de tipos, ya sea reducción de los estímulos, lo que sea. Así, por lo menos, se ahorran tener que hacer nada, lo que más les gusta a esos organismos. Nos dirán que todo dependerá de si las presiones inflacionistas son transitorias y por tanto no comprometemos el objetivo, o que es algo a medio plazo y entonces habrá que ver qué hacen. A mí me dejan con un mar de dudas. No sé a ti. Si el Banco Central Europeo lo que ha hecho es rearmarse y tener más margen de maniobra para poder actuar aunque la inflación se dispare, surge una pregunta, la gran pregunta. Después de este cambio, ¿qué significa esa definición de que hace el Banco Central Europeo, de que va a tolerar una inflación que supere el 2% de manera moderada y durante un tiempo? ¿Qué entendemos por transitorio? ¿Qué entendemos por moderado? Es todo una trampa. Lo vamos a entender cuando ocurra, pero de momento sabemos que ganan los hipotecados que disfrutarán de tipos de interés bajos y pierden los ahorradores, justo lo que pone de los nervios a los países que siguen muy molestos con el asunto de las ayudas del Fondo de Recuperación a países que para ellos no las merecemos y las vamos a malgastar. Estos presionarán para aumentar los tipos. Es cuestión de tiempo. Los países que fueron más disciplinados ven como los que se embargaron y se endeudaron disfrutan de todo, de tipos bajos, de montañas de ayudas. Veremos cómo evoluciona todo esto, pero lo que sabemos es lo siguiente, que si suben los tipos nos vamos al desastre. Nuestra deuda será más cara y financiarla también, que si no los suben y sube la inflación, la pobreza aumentará y nuestras empresas serán menos competitivas. A la postre, podemos entrar en algo llamado estanflación, que te he explicado alguna vez, una coyuntura en la que un país sufre el estancamiento de su economía y un aumento del costo de la canasta básica. Es un escenario muy complicado, donde se solapan situaciones de alza de precios, aumento de desempleo y estancamiento económico. Nosotros no lo estamos, ni lo estaremos mientras la economía se encuentre en ese rebote. El problema vendrá cuando ese rebote se descubra que no era una recuperación y la marea baje. Y es que estamos en manos de gente que maneja muy bien eso de la ventana de Overton, pero maneja muy mal la propia gestión. Al final, como siempre, esto depende de que seamos críticos con todo, no solo con lo que nos muestran, que leamos, que nos formemos, que relacionemos un hecho con otro. Si tienes una empresa, piensa en innovar. Si trabajas para alguien, piensa en formarte. El futuro va de eso, de no esperar mucho de nadie y de invertir en ti y en los tuyos. Todo, como hoy te he demostrado, está relacionado. Si te ha gustado este vídeo, no lo dudes. Like, suscripción, campanilla, comentarios. Oye, comenta, que hoy tienes que demostrar que tienes opinión crítica acerca de esos dos temas que te acabo de explicar. Hasta pronto.